El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer los versículos 7, 8 y 9. Versículos 7, 8 y 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ilumínanos, enséñanos. Permítenos a todos los que escuchemos, Señor, esta palabra, ser iluminados, ser guiados por medio de tu Espíritu Santo. Alumbra el entendimiento, Señor, de aquellos que se sienten confundidos. Y da vida espiritual por medio de tu palabra, Señor, a aquellos que sienten que se están enfriando. Ayúdanos, oh Dios, a perseverar en tu palabra, porque por medio de tu palabra nuestra fe crece y se fortalece. Gracias te damos, Rey Eterno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje, en realidad, llega hasta el versículo 17 de este capítulo 12, verso 17. Así que vamos a mirar en tres puntos principales lo más que podamos de estos 17 versículos. En primer lugar, vamos a mirar la gran batalla en el cielo. En segundo lugar, vamos a mirar cómo fue lanzado fuera el gran dragón. Y en tercer lugar, vamos a mirar cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. Vamos a comenzar teniendo presente algo. Hemos estudiado el tema anterior de la mujer y el dragón. Usted lo puede encontrar en Didascalia TV Net. Una de las realidades que debemos aceptar es el hecho de cómo Dios representa a Satanás en la palabra. Cómo Dios muestra a este terrible enemigo, cuya obra es, como dice aquí, en este pasaje, capítulo 12, verso 9, se llama Diablo, se llama Satanás. Él engaña. Mire todo lo que hace este ser. Y después también dice, acusa. O sea, todo lo que este maligno ser hace en contra del hombre es lo que no puede hacer contra Dios. Así que, ¿qué hace él contra el hombre? Lo engaña, lo acusa y trata de oponerse a la obra de Dios en el hombre. Es un trabajo que está en acción desde el momento en que Dios o el hombre peca delante de Dios y se deja engañar por el enemigo. Y eso usted lo puede encontrar con más detalles allá en Génesis capítulo 3. Entonces, ¿de qué manera representa Dios a Satanás en la palabra? Lo representa como un dragón, como una terrible serpiente antigua. Esta forma de Dios referirse a la serpiente antigua es haciendo mención de aquella vez en que Satanás, mediante engaños, se ganó la amistad de la mujer o de la pareja, Adán y Eva, y logró engañar a la pareja y logró hacer que ellos pecaran delante de Dios. En el pasaje vemos que había amistad. O sea, no estamos hablando de un encuentro casual.
Estamos hablando de una amistad que se había prolongado, no sabemos por cuánto tiempo. Hay mucho allí en capítulos 1, 2 y 3 de Génesis que no tenemos los detalles, pero sí sabemos, por las mismas palabras del Señor, que había una amistad, había un compañerismo, había un acuerdo entre la luz y las tinieblas. En este caso, pues, Satanás logró engañar a Eva y de esa manera las tinieblas se apoderaron de la creación que Dios le había entregado al hombre para que él la dirigiera, la gobernara, la administrara. Entonces, mire todo lo que hace este ser maligno. Algunos quieren negar la existencia de Satanás, el diablo, como quiera llamarle, pero es una realidad. Este es el motivo por el cual el hombre ha caído tan bajo. Vemos personas para las cuales la vida de otra persona no tiene valor. La naturaleza tampoco tiene valor. Para muchas personas, engañar, mentir, es algo que hace parte de su vocabulario, de su actuar diario. No pueden engañar o no pueden trabajar y vivir sin engañar, sin robar, sin hacer trucos, y todos guiados por el mismo diablo. Esto es importante que quede claro. Nosotros, como Iglesia de Jesucristo, estamos en una batalla espiritual en la cual el único que nos ayuda a vencer, el único que nos ayuda a pararnos en victoria, es el Señor Jesucristo, quien nos ha dado su Espíritu Santo. Satanás no nos tiene miedo a nosotros como hombres, como seres humanos. Satanás le tiene miedo a Dios. Y es la única forma en la que nosotros, como seres humanos, podemos vencerlo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y por el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra forma. Ni con agüita, ni con el bañito, ni con la matica de sábila, ni con el rito, ni con el talismán, la patica de conejo, la herradura. Nada de eso. Todo eso hace parte de la indumentaria de la brujería, que hace parte de las tinieblas. No hay forma, mira, no hay escapulario, rezo que proteja contra este malvado dragón. No hay forma de guardarse de este ser maligno. La única forma es a través del nombre de Jesucristo. Bendito y alabado sea por los siglos de los siglos. Él, por su misericordia, a los que creen en Él, les dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo morando en nosotros es visto por el mundo espiritual. De la misma forma como usted puede identificar a una autoridad en la calle, usted puede identificar a un policía, a un agente de tránsito, que son autoridades establecidas por la fuerza pública, por el gobierno. De la misma forma en el mundo espiritual somos identificados. Entonces, para un cristiano que lleva una vida doble, que lleva una vida inconsistente, esto no le va a servir. Porque el Señor solamente atiende la voz de aquellos que están en Cristo, que están en Él, que tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida, en los cielos. Entonces, la forma en la que Dios presenta a este ser maligno debe quedar clara. Es un espíritu malo. ¿Cómo está representado aquí? Como una serpiente, como un dragón. Así está representado este ser. Es la forma como Dios quiere que sepamos, para que entendamos que no es bueno tener amistad con este ser. No es bueno permitirle acercarse a nuestra vida. Hay obras de las tinieblas en las cuales nosotros no debemos participar por nada, porque las tinieblas son malas. Su objetivo es destruir, hurtar, matar y destruir. Entonces, teniendo esto claro y entendiendo todo lo que dice aquí el pasaje, miremos nuestro primer punto que hemos señalado como la gran batalla en el cielo. Estos son los 3 puntos de este pasaje de 10 versículos, en el cual se habla de cómo el dragón fue arrojado del cielo hasta el punto, en el día de hoy, de estar ya en caída libre hacia una destrucción total. La gran batalla en el cielo. Vamos a mirar los versículos 7 y 8, que son los iniciales.
Nos dice aquí el Señor, escribe el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Él está viendo una visión. Así que esto es revelación. Esto sí es revelación de verdad. Después hubo una gran batalla en el cielo. Juan está viendo esto. Lo está escribiendo. ¿Quién se lo está mostrando? El Señor Jesucristo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Pensemos por un momento en lo terrible que es una batalla. Aquellos tal vez que han visto una película donde hay dos ejércitos, sobre todo los ejércitos antiguos, que no tenían ese adelanto militar que hoy tienen los diferentes cuerpos militares en las diferentes naciones. Antes era espada, el que estuviera más cerca llevaba, o le daban, lo mataban, hachas, caballos. Algunas naciones usaban camellos, otros usaban elefantes, etc. Algo así podemos imaginar, teniendo en cuenta que es una batalla espiritual. Esto se está dando en el cielo, un lugar en el que suponemos hay total paz, armonía, gozo, felicidad sin fin. Pero esta batalla se dio en ese lugar. Cuando estudiamos un poquito más la palabra cielo, la palabra cielo aquí es el vocablo Uranos, y esto nos indica que es un tipo de cielo. Tenemos un estudio en el que mi esposo logra descubrir, mediante los vocablos hebreos, 7 cielos diferentes. Está el cielo de Dios y hay otros 6 cielos más. En el Nuevo Testamento, generalmente la única palabra que se usa para referirse al cielo es esta que vemos aquí, Uranos, y no hay esa variedad como para tratar de distinguir. También están las regiones celestes, los lugares celestiales. Son expresiones que en el Nuevo Testamento se usan para designar lugares espirituales, donde está Dios o donde están las tinieblas, donde está Satanás y sus ángeles haciendo daño. Entonces, como la palabra aquí es Uranos, nosotros lo que podemos aceptar es el hecho de que es un lugar celestial que no es la tierra, es un lugar distinto a lo que nosotros conocemos normalmente, y es el lugar que aquí se usa, o por lo menos la palabra que se usa para designar el lugar donde se dio la gran batalla. Pero vamos a mirar un poquito más los detalles para que entendamos que no hay un solo cielo, hay más de un cielo, así es. Por lo menos el apóstol Pablo, allá en la segunda carta a los Corintios 12, nos habla de que hay un tercer cielo, pero no dice que son solamente 3. Sin embargo, sin quitar la importancia de ese gran pasaje, vamos en un futuro, veremos con más detalle los cielos que menciona la Biblia de Dios, la palabra de Dios. Pero en este momento vamos a dirigirnos exclusivamente a este y vamos a entender que este es el cielo donde está el trono de Dios. El cielo donde Dios está gobernando la creación entera, donde están sus ángeles, donde están los 4 seres vivientes y estos ángeles, los ángeles que adoran a Dios día y noche. Y dice la Biblia que Dios tiene un general, así lo voy a entender y así lo voy a expresar. Ese general es el arcángel Miguel, un ángel principal muy poderoso, que regía las huestes espirituales del Señor, un ejército celestial de ángeles que se enfrentó al ejército que Satanás, Lucifer, había organizado en su momento de rebelión. Así que lo primero que debemos entender es que en ese lugar, el cielo de Dios, hubo una batalla. Aquí está profetizado en el capítulo 12, verso 7 en adelante, porque es que en este capítulo se está narrando al hombre la historia de la salvación, desde Génesis hasta Apocalipsis. En este capítulo 12 tenemos toda la historia de la redención.
el pueblo de Dios siendo perseguido por Satanás por los siglos, por muchos años, siglos. Un siglo son 100 años acá, así que por muchos siglos Satanás ha perseguido al pueblo de Dios, a los siervos de Dios, les ha quitado la vida, los ha puesto en vergüenza, humillación, y todo esto dirigido por Dios, porque a fin de cuentas Dios tiene un plan, en su plan el diablo siempre va a terminar en el infierno, en el lugar que se llama lago de fuego que arde con azufre. Entonces tenemos aquí toda una historia en un capítulo. Por eso, aunque aquí estamos enseñando acerca de este tema, recordemos que hay mucho que no vamos a poder mencionar, pero esto nos indica entonces que hay que estudiar el texto bíblico, la letra menuda del texto bíblico, en este caso del capítulo 12 de Apocalipsis. Hay que estudiar, hay que dedicar tiempo, porque entre más tú conozcas lo que está narrado en la palabra de Dios y en la profecía, más ventaja tienes. Tienes ventaja con respecto al mundo y tienes ventaja con respecto al enemigo y toda su maquinaria del mal. Hay una palabra aquí que quiero resaltar, es la palabra ginomai. La palabra ginomai es la palabra que se usa en el texto en español para decir hubo. Se tradujo como después hubo una gran batalla en el cielo. Esta expresión es la que se traduce del vocablo griego ginomai. Observe lo que significa el vocablo griego ginomai. Significa transición, cambio de estado. Describe un proceso en el que se pasa de un estado a otro. Es pasar de ser una cosa a ser otra. Esto entonces nos está diciendo que obviamente en el cielo nunca hubo batalla, pero antes de la batalla hubo una especie de lo que yo llamo concientización. Dios, lo mismo que hace con el hombre, porque Dios a todos los hombres les da la oportunidad de salvación. No podemos decir que Dios les dio oportunidad de salvación a Satanás y a sus ángeles, pero sí les dio el tiempo de cambiar su mentalidad, de reconocer, es posible. No porque hubiera redención para ellos, para los ángeles y los espíritus inmundos, no hay redención. La redención es solamente para nosotros, los seres humanos que hemos creído en Jesús. Pero a ellos sí les dio la oportunidad de recapacitar. ¿Por qué? Porque a lo que ellos fueran declarados como los opositores de Dios, ya no habría vuelta atrás. Ya no habría oportunidad de que ellos se reintegraran. Hablemos así, a la comunidad de todos los ángeles creados por Dios. Así que hubo un tiempo de aparente calma. ¿Pero qué hacía Satanás durante ese tiempo de aparente calma? Él estaba envenenando a los demás ángeles. Estaba dañando el corazón de todos los ángeles. Él estaba contratando, haciendo contrataciones. Así lo dice el profeta. Él estaba hablando con cada uno de ellos, diciéndole, mira, este Dios que nos hizo, Él se cree el mejor, el perfecto. Yo te ofrezco una mejor oportunidad. Tú vas a poder gobernar conmigo. Mira, conmigo vas a estar mucho mejor. Y dice la Biblia, precisamente aquí en Apocalipsis, que una tercera parte de los ángeles fue arrastrada por Satanás. Una tercera parte de los ángeles se dejaron convencer, de la misma forma como hoy mucha gente se está dejando convencer de espíritus inmundos. La Biblia enseña, el apóstol Pablo lo dice, ese trabajo de convencimiento, de rebelión, lo sigue haciendo Satanás a través de doctrinas de demonios. Eso está allá en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, dice el apóstol Pablo, no se dejen engañar por espíritus inmundos y por doctrinas de demonios, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Mucha gente se ha dejado engañar. Algunos están confundidos, no saben si hacia adelante, si a la derecha o a la izquierda. No saben
porque no han recibido formación bíblica, no han recibido doctrina. Entonces no saben qué hacer. Escuchan voces, opiniones, y no tienen una decisión, no tienen una firme fe en el Señor. Son muy endebles. Y la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy es cristiano, mañana es mundano. Hoy dice la verdad, mañana la embolata. Este tipo de personas están en ese grupo de ángeles que fueron engañados. Debes tomar una posición firme, una posición radical, una posición en la que no te muevan. Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo a la iglesia en Tesalonicenses, en Tesalónica. Mirad que no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. No te dejes mover. Si ya tú creíste en Jesucristo, no te dejes mover. Lo mismo le dice el Señor Jesucristo en Mateo 24 a sus discípulos. Mirad que nadie los engañe. Es una realidad a la que nos enfrentamos constantemente. Si no tenemos formación bíblica, si no has recibido un discipulado sistematizado que vaya de menos a más, estás en peligro. Y lo peor es que hay personas que no han recibido discipulado, solamente tienen información, no tienen formación bíblica, solo tienen información. Claro, en las redes hay mucha información, las redes sociales, en YouTube, en Instagram, hay mucha información. Recuerde, la palabra información viene de informal, no es oficial. Puedes tener información, pero eso no te ayudará, porque eso no te forma. Pensemos en un niño que va al colegio cuando quiere, no está matriculado, no paga una pensión, suponiendo que haya que pagar una pensión en el colegio, no tiene un uniforme, pero él de vez en cuando se asoma por la ventana y le gusta escuchar la clase. Pero cuando hay un juego interesante no va a la clase. Eso es información. Y mucha gente está recibiendo información de la palabra de Dios. No están recibiendo formación. Y Satanás, dice el apóstol Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay muchos que están listos para ser devorados por esa poca formación bíblica. No hay instrucción bíblica de manera sistemática y organizada. Saben de una cosa, pero no saben de la otra. Hay que estudiar la Biblia. Hay que estudiar, porque muchas personas han sido engañadas. Y esto va a continuar si no tomamos en serio el mensaje de la palabra de Dios, para estudiarse como debe estudiarse. Entonces, aquí dice la palabra de Dios que él en esta batalla le tocó enfrentarse a Miguel con su ejército contra el dragón, Satanás, y su ejército. Esto debió haber sido algo que, si lo pudiéramos ver con nuestros ojos físicos, hubiera sido algo aterrador, abrumador. Una batalla en el cielo entre estos dos debió haber sido algo poderosísimo. Esta es la forma en la que es posible que hayan ángeles que perdieron su cuerpo espiritual. Pues si hay una batalla, en una batalla hay muertos. Y la pregunta es, ¿cómo pueden haber muertos si estas personas angelicales estaban armadas? Se habla de espada, se habla de batalla, guerra. Y dice aquí que los ángeles de Satanás y Satanás no prevalecieron contra el arcángel Miguel y su ejército por ser poderoso. Perdieron la batalla. Así que, ¿cuál es el resultado de esa batalla? Nuestro segundo punto: fue lanzado fuera el gran dragón. Eso está en el verso 9 de Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Aquí está el Señor dando nombre, identidad y oficio de este ser, que se llama Diablo,
Satanás. Hay 3 nombres aquí por lo menos. Si incluimos dragón serían 4. Dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. También habla de su oficio. ¿A qué se dedica este ser maligno? A engañar al mundo entero. Él engaña. Ese es su oficio. Y después vamos a ver que también acusa. ¿Por qué? Porque es que Satanás primero engaña para tener de dónde echar mano y acusar. Ese es el modus operandi de este ser. Él engaña para después acusar. Ejemplo. Satanás engañó a Adán y a Eva. Génesis capítulo 3. Cuando el Señor, ya después que había pasado todo eso, se aparece en el jardín y llama a Adán. ¿Dónde estás tú? Dice el texto bíblico que Adán, escondido, le dijo: escuché que estabas y me escondí porque estoy desnudo. Obviamente ya Dios vio cuando Satanás engañó a Adán y a Eva. Pero Dios está aquí actuando de acuerdo a la mentalidad o de acuerdo a la capacidad que todos los seres humanos tenemos. Él no va a decir: yo sabía que te habían engañado, yo lo que quería era ver. No. Él espera, Él se aparece y hace la pregunta que ya Dios conoce, porque no hay nada que se esconda de Dios. Ya Dios sabía, pero le pregunta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire la misericordia de Dios, dándonos a nosotros, bueno, en este caso a Adán y a Eva, la oportunidad de explicarse. Es como la forma de enseñarle: mira, lo que tú hiciste fue esto. Era la forma de que el hombre entendiera la magnitud de la caída que había propiciado este enemigo que ellos habían permitido que estuviera allí y con quien habían entablado una amistad. Así que Adán le dice: sí, me dio vergüenza. Y él, bueno, comienza a defenderse, culpa a la mujer y la mujer culpa a la serpiente. Ya Dios lo sabía todo. En ese momento, pensemos por un momento. Satanás bien pudo haberle dicho al Señor: hey, el hombre y la mujer que pusiste en el jardín pecaron. Los invité a comer y aceptaron mi invitación. Y se comieron todo. Esa es la forma como Satanás opera. La única ventaja que Satanás tiene, por decir que es la única ventaja, es que tú no lo ves. No lo escuchas de manera literal, como me estás escuchando a mí en este momento, por ejemplo. Pero él tiene sus formas de hacer caer a la gente, a los siervos de Dios. Los engaña. Usa la trampa, usa el cebo. A eso le llamamos, la Biblia le llama la tentación. ¿Qué necesita Satanás para tentar? Él necesita saber qué desea el hombre. Seguramente él se dio cuenta, Satanás se dio cuenta. Eva quiere probar del árbol, pero no sabe cómo. Después que Satanás ideó todo ese engaño, dice la Biblia que apareció Dios, y aunque ya Dios lo sabía, Dios entonces hizo lo que Él, como Dios misericordioso, proveyó el plan de salvación para que Adán y Eva y todos los que creamos seamos salvos. Ese es el trabajo de Él. Por eso, aquí tenemos mucha información acerca de este ser maligno. Volviendo nuevamente al punto de donde partimos inicialmente, que es nuestro segundo punto, fue lanzado fuera el gran dragón. Este lanzamiento está descrito por el Señor Jesucristo en 3 formas. Juan 12:31, palabras de Jesús. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús está hablando de un evento que todavía no se ha concretado, pero ya se dio un primer lanzamiento.
Nuevamente el Señor dice, Juan 14:30, no hablaré ya más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ahora dice que viene. Hay como que hay una diferencia, a pesar de que todo esto pasa en una sola semana. Juan capítulo 2 en adelante narra la última semana de Jesús. Entonces, estas afirmaciones que hace Jesús de algo que está pasando en el cielo y en el mundo espiritual, son 3 etapas. La última está en Juan 16:11, donde Jesús dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces Satanás no solamente fue vencido en batalla, Satanás fue juzgado y fue declarado culpable. Además de eso, fue sentenciado a muerte eterna. Y todos aquellos que no creen en Jesús también son juzgados o ya han sido juzgados de la misma forma y participarán de la condena a la que fue sometido Satanás por su maldad. Pensemos que esto es algo muy serio. Pensemos que realmente la gravedad de lo que estamos aquí diciendo es algo por lo que todo ser humano va a pasar. ¿Quiénes van a ser eximidos de este juicio? Los que hagan de Jesucristo su Señor. ¿Quiénes van a ser eximidos de esta condenación? Los que hayan puesto su fe en Jesucristo. Los que hayan creído en Él y le hayan recibido como Señor y Salvador. Mientras está siendo juzgado. Fíjese lo que dice el Señor con respecto a las palabras que dice el apóstol Juan. Él dice que ya ha sido condenado. Eso está en Juan capítulo 3 del verso 30 en adelante. Dice, ya ha sido condenado. ¿Quiénes? Los que no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque este juicio ya se realizó en la eternidad. ¿Cuándo se van a llevar a cabo las sentencias? Un abogado seguramente entiende cómo vamos aquí desarrollando el tema, porque Dios es el abogado de abogados. Jesucristo es nuestro abogado, excelente, y nunca pierde los casos, Él siempre gana. Primero se da esa sentencia, o se da la sentencia de culpabilidad, y después se cumple la condena. En este caso, Satanás tiene una condena en la que va a ser lanzado al lago de fuego. Y todos aquellos que ya han sido condenados, porque estando aquí en la tierra no creyeron en Jesús, no le recibieron. ¿De qué manera somos librados de la condena que ya pesa? Sobre todo los que han nacido y ya no son inocentes, no son niños, son personas adultas, ya tienen conciencia de pecado. ¿Cómo hacerse libre de esa condenación, de esa sentencia de culpabilidad? Diciéndole a Jesús, Jesús de Nazaret, creo en ti. Quiero que tú seas mi Dios. Yo quiero ser tu hijo. Quiero creer en ti. Creo en ti. Aunque haya cosas que no entiendo, creo en ti. Y hay que perseverar en el Señor. Eso no es de hacer una oración hoy y mañana otra vez a las mismas. No, Señor. Ahora hay que vivir de aquí en adelante como Jesús dice en su palabra. Este es el mensaje de salvación, mi amado hermano. Estimado amigo, este es el mensaje de salvación. Entonces, Satanás primero, según Isaías 14:2, fue lanzado del cielo. Ezequiel 28:16 lo corrobora. Mire cuántas citas bíblicas. ¿Cómo terminó la batalla en el cielo? Terminó en victoria de Miguel y todos sus ángeles. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Pero Satanás perdió y fue arrojado del cielo con todos sus secuaces malvados. Eso también lo aclara Jesús. Ahora, para nosotros el mensaje es el siguiente. Nosotros estamos luchando en este momento con un enemigo que no vemos. Pero también tenemos un Dios que, aunque no lo vemos físicamente, nos da la victoria. Fíjese lo que dice Efesios 6:13. No tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha, tu lucha como cristiano, no es contra personas de carne y hueso, sino contra personas espirituales.
de maldad. Pero la lucha está allí, la batalla se está dando. Hay una guerra que comenzó en el cielo y no ha terminado. Estamos inmersos en esa guerra. Las guerras se componen por batallas. Cada batalla que tú ganas es una victoria que te da el Señor. Así que Satanás fue lanzado del cielo. Fue lanzado el gran dragón. Y en tercer lugar, vamos a mirar qué pasó cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra. Satanás, en retaliación, ataca al pueblo de Dios. Él no puede atacar a Dios. Así que él ataca lo que Dios ama, aquello que ha tratado de salvar a su pueblo. Satanás ataca a su pueblo. Muy bien, ¿cómo está representado el pueblo de Dios aquí en Apocalipsis 12? Está representado con una mujer que tiene un vestido de sol. Sus pies están sobre la luna, o sea, está parada sobre la luna y tiene una corona de 12 estrellas. ¿Quién es esa mujer? El pueblo de Israel, escogido desde antes de la fundación del mundo, no para salvación, sino para que fuera el pueblo escogido de Dios y para que de este pueblo naciera el Mesías. Ese Mesías, el príncipe de paz, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, camino, verdad y vida, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es una acción continua, pero también es un acto futuro. En la gran tribulación, nuevamente Satanás va a ser arrojado. ¿De dónde? Del lugar donde está ahora en tinieblas, fuera del planeta, gobernando. ¿Cómo le llama el Señor a eso? Gobernadores de las tinieblas. Él va a ser arrojado a la tierra. ¿Entonces Satanás no está libre aquí en la tierra ahora mismo? No. ¿Quiénes son los que están libres? Sus ejércitos de maldad. Del ejército de Satanás ya hemos aprendido en Apocalipsis 8 que una parte está encerrada en el abismo. Ángeles y demonios. Otra parte está libre. Su trabajo es destruir a la humanidad, impedir que el hombre sea salvo de la condenación eterna. Ese es su trabajo. Dios defiende a su pueblo de la persecución de Satanás. Dios siempre defiende a su pueblo. Si miramos aquí el pasaje, mire aquí cómo dice el Señor en el verso 13. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Recuerde que estamos hablando de una terminología retórica que en realidad tiene un sentido espiritual. Satanás va a perseguir al pueblo de Israel. Lo está persiguiendo en este momento y lo ha perseguido. Por eso aquí en Apocalipsis 12 tenemos la historia de la salvación. Pero esa persecución va a ser más atroz. Va a fortalecerse más durante la gran tribulación. ¿Por qué? Porque él será arrancado de donde ahora mismo está sentado y entronado. Recordemos, Dios va a sacar a Satanás y a toda su jauría de demonios del planeta y de los alrededores del planeta, del universo. Los va a arrancar y los va a meter en una prisión. La palabra de Dios nos enseña que antes de que ellos sean totalmente arrancados, Satanás va a perseguir al pueblo de Dios. Pero también dice la palabra de Dios que Dios le da a la mujer dos ventajas. Una, las dos alas de la gran águila. Es una nación poderosa que va a proteger a Israel. Una nación cuyo gobierno es democrático. Esta nación tiene como insignia un águila con alas abiertas. Le voy a poner una tarea. Permítame ponerle esta tarea. Investigue cuál es esa nación y me escribe. Investigue cuál es la nación que Dios ha designado para proteger a su pueblo Israel. Investigue y me cuenta. Dice la Biblia, porque esto es algo real, esto está pasando hoy. Ahora mismo Israel está bajo ataque y hay una nación que está defendiendo
Hay una nación que con alas de águila está protegiendo a la nación escogida por Dios. También, además de eso, Dios le ordena a la tierra, y esto va a ser seguramente en la gran tribulación. Pero fíjese que no estamos hablando de hechos futuros que no han pasado, no solamente estamos hablando de hechos futuros. Actualmente, el día 7 de octubre del 2023, el grupo terrorista Hamas atacó el sur de Israel. Aproximadamente, más de 1.200 personas muertas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos, fueron decapitados. Además de eso, también irrumpieron en un concierto que había allí en esa zona sur de Israel. Ese día, el grupo terrorista Hamas atacó con ímpetu a Israel. ¿Sabe usted cuál fue el nombre que le pusieron a ese ataque? Operación Inundación de Al-Aqsa. Operación Inundación de Al-Aqsa. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque Israel tiene un gobierno que, aunque no tiene control en el monte del templo, que ahora mismo es la explanada de la mezquita árabe que está allí, que se llama la Cúpula de la Roca, o la mezquita de Omar, también se llama así. Hubo un momento en que los soldados israelíes entraron porque habían ataques allí en esa explanada. Ellos lograron arrestar a varias personas y irrumpieron. Al parecer lograron entrar dentro de la mezquita, y eso para el pueblo musulmán fue una ofensa muy grave. Ellos comenzaron a idear una forma de retaliación, porque Satanás hace igual. Satanás siempre procura ejercer venganza, retaliación. Cuando Dios le da una victoria al pueblo de Dios, Satanás siempre procura atacar. Entonces, en este caso, parece que no pasó nada. Pero este grupo, patrocinado por otras naciones enemigas de Israel, armaron esta operación Inundación de Al-Aqsa, porque es que el monte en árabe donde está la mezquita se llama Al-Aqsa. Entonces ellos le ponen inundación, porque ellos piensan, vamos a inundar a Israel. Me imagino que es para que se ahoguen. ¿Y qué coincidencia? Usted sabe que Dios no tiene coincidencias. Dios tiene el control de la historia humana. Dios tiene el control de la historia del hombre. Él tiene el control. No hay nada que se salga de su mano. En el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 26, ese versículo termina con esta frase: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra que comenzó en el cielo, durarán las devastaciones. Esto está en Daniel 9:26. ¿Por qué entonces un enemigo de Israel que no sabe lo que dice Daniel le pone como nombre Operación Inundación? Porque este enemigo todo lo que hace, guiado por su Dios, que no es el Dios de Israel, está bajo el control de Dios. No hay nada que sorprenda a nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Sin embargo, a pesar de toda la devastación que hubo en ese entonces, la guerra continúa. Y pregunto, ¿cuándo termina esta guerra? Esta guerra va a terminar con una batalla que la Biblia llama la batalla de Armagedón. Es la última. Está descrita ya en Apocalipsis. Sí, señor. Apocalipsis 16. Vea, Dios tiene un plan tan perfecto que si tú te metes a estudiarlo, te vas a quedar asombrado. Mira las noticias y míralas con ojo profético y te vas a dar cuenta que todo va sucediendo como está profetizado en la palabra de Dios. ¿Qué debo hacer yo ahora? Si Jesucristo no es mi Señor, yo voy a hacerlo mi Señor. Que Él gobierne mi vida. Porque si Él gobierna mi vida, si Él es el Rey y Señor de mi vida,
cuando Él establezca su reino aquí en la tierra, después de la batalla de Armagedón, entonces Él va a reinar aquí en la tierra y yo seré parte de ese pueblo que será parte de ese reino de Jesús. Señor, gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos conocer lo que dice tu palabra, por permitirnos conocer lo que la profecía enseña. Me declaro en este momento, Señor, tu hijo, tu seguidor. Creo en ti. Y quiero, Señor, entregarte mi vida. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a serte fiel en todo momento. Gracias te doy una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.